Muy buenas noches a todos, estimados colegas y amigos. Es un gusto para este grupo de trabajo Buró Jurídico Investigador el darles la bienvenida a esta tercera sesión que tenemos nosotros en nuestro taller Los derechos y las acciones reales en un sentido procesal. Habiendo ya nosotros tenido la plática correspondiente a lo que es la teoría de los bienes, y posteriormente la primera plática referente a los derechos reales, vamos a continuar hoy con esta segunda sesión, bueno, tercera en el orden, pero segunda por lo que hace a lo que son los derechos reales, para seguir en el comentario de aquello que empezamos a ver en la sesión anterior, donde vimos nosotros, donde tratamos de establecer esta secuela. Bien, se habló en su momento de los bienes, se distinguió el término bien de cosa, entendiendo nosotros la cosa como el continente y los bienes como parte del contenido de ese continente. Y vimos cómo los derechos reales pues surgen precisamente respecto de los bienes, esos bienes que se vuelven susceptibles de apropiación, de individualización. Y es precisamente entonces cómo van surgiendo los derechos reales. Y en lo que fue la sesión anterior, habiendo ya nosotros hecho la clasificación correspondiente, pues empezamos nosotros a ver el derecho de propiedad como el primero de los derechos reales. Y hoy vamos a continuar con diversos derechos reales, vamos a comentar, vamos a platicar acerca de lo que es la copropiedad. Vamos a ver también el uso, el usufructo, la habitación como derechos reales que son. Derechos que son pocas veces abordados, nos vamos normalmente sobre lo que es el derecho de propiedad, pero dejamos de tomar en cuenta estos derechos reales que resultan también fundamentales para que a partir de ellos, tanto el lunes como el miércoles siguientes, nos aboquemos nosotros a lo que son las acciones reales que surgen precisamente a partir de estos derechos. Habiendo entonces hecho este primer comentario, este comentario preliminar, vamos entonces a comentar el material que hemos preparado para esta plática y en base a esto, pues de manera más gráfica, ir haciendo nosotros los comentarios correspondientes. Bien, ahorita ya nada más que nos termine de abrir, ya lo tenemos entonces nosotros aquí. Y entonces, como se había comentado, pues hablamos nosotros de lo que son, en este caso, estos derechos reales, esta segunda sesión de los derechos reales. Y para ello, pues será importante el que nosotros recordemos algunos puntos que vimos en la sesión anterior para poder abordar nosotros estos derechos que estamos nosotros comentando. Decíamos en la sesión anterior que el derecho real es el poder jurídico que un sujeto ejerce en forma directa e inmediata sobre un bien que le permite su aprovechamiento total o parcial en sentido jurídico y además se vuelve ostensible u oponible a terceros. Para poder hablar nosotros de ese poder jurídico, se vuelve entonces necesario que éste sea de manera directa e inmediata sobre un bien que tenemos perfectamente identificado, sobre un bien que tenemos nosotros determinado, establecido. ¿Por qué? Porque si no existe una identidad respecto del bien sobre el que ejerzo o pretendo ejercer un derecho real, pues en realidad este derecho real pues no estaría siendo, no estaría llevándose a cabo. Bien, en segundo término, debemos nosotros establecer lo siguiente. El derecho real es entonces
Y ahí tomamos la clasificación que estuvimos comentando en la sesión anterior. Es un derecho absoluto de contenido patrimonial cuyas normas sustancialmente de orden público establecen entre una persona a quien vamos a llamar nosotros sujeto activo y una cosa o bien que va a ser en este caso el objeto sobre el cual ejercemos el derecho real, una relación inmediata, esa relación inmediata que previa publicidad va a obligar a toda la colectividad perdón, un poquito de problemas con el internet, con la señal de internet. Bien, estamos esperando ya nada más que perdón, un poquito de problemas con la señal de internet. Decíamos, recordábamos, mejor dicho, nosotros que el derecho real es un derecho absoluto de contenido patrimonial cuyas normas sustancialmente en público establecen entre esa persona que es el sujeto activo o titular del derecho sobre una cosa o bien una relación inmediata que previa publicidad obliga a la sociedad como sujeto pasivo a abstenerse de realizar cualquier acto contrario al uso, al goce de ese derecho real. Uno de los objetivos que tenemos nosotros es el siguiente precisamente en este taller. ¿Cuál es ese objetivo? Bien, que cuando nosotros planteemos una acción real, que de ello nos vamos a ocupar en la siguiente sesión, sea precisamente a partir de un derecho que surge sobre un bien específico. En toda acción de carácter legal, valga el término, nosotros no podemos titubear. ¿Y a qué me refiero con ello? Vamos a tratar de establecerlo para que nos quede claro. ¿Por qué digo que no podemos titubear? Si planteamos nosotros, por ejemplo, en materia familiar, una acción por la cual se busca disolver un vínculo matrimonial que une a dos partes, es decir, un divorcio, nos queda claro que se va a plantear, que se va a entablar de un cónyuge al otro. No puede haber nadie más. Si hablamos nosotros de una acción personal, pues es obvio que a partir de esa fuente de obligaciones, como puede ser un contrato, un convenio, una declaración unilateral de voluntad, un enriquecimiento ilegítimo, pues entonces se da esa legitimación entre quien ejerce la acción personal, y la persona a quien va dirigida, contra quien va dirigida esa acción personal. De manera idéntica va a suceder en las acciones reales. ¿Por qué? Si bien hablamos de que hay una obligación de la colectividad de no obstaculizar, de no interferir en el ejercicio de un derecho, no menos cierto es que cuando yo ejerzo la acción, la planteo contra una persona determinada, aquel que está obstruyendo, obstaculizando el ejercicio de mi derecho real. Aunque esa obligación de abstención, vuelvo a insistir en el punto, es de toda la colectividad, cuando se plantea una acción real, es contra persona específica. Bien. Continuamos entonces nosotros en el comentario. Y entonces esquematizado lo tenemos aquí. La relación inmediata entre el titular del derecho, que es el sujeto activo, y el bien sobre el que se ejerce. Y esa obligación de la sociedad como colectividad de abstenerse, de obstaculizar, de interferir en ese derecho. Ahí lo tenemos entonces nosotros de forma esquematizada. Bien.
Decíamos nosotros si es necesario volver a hacer referencia a la clasificación de estos derechos reales para que a partir de ello podamos entonces nosotros hacer el comentario de lo que es el derecho de copropiedad, para hablar nosotros de lo que es la posesión, para hablar nosotros del uso, del usufructo, de la habitación. Decimos entonces, a diferencia de los derechos reales plenos como es el de propiedad, el de copropiedad que abordaremos en unos minutos, tenemos los derechos reales provisionales como la posesión, que también comentaremos en unos momentos más. Y los derechos reales limitados, que van a ser en este caso el uso, el usufructo, la habitación. Y estos a su vez los vamos a subdividir en tres categorías. Primero, podemos hablar nosotros de derechos de goce o disfrute. Estos van a recaer sobre el valor en uso de la cosa. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a lo que es el usufructo, a lo que es el uso y a lo que es la habitación. Tenemos nosotros los derechos de garantía que recaen sobre el valor de cambio de la cosa, como pueden ser la hipoteca o la prenda. Y derechos de adquisición que establecen una preferencia, como es el caso del derecho del tanto. Todos estos derechos que estamos señalando aquí son limitados porque tienen una esfera de actuaciones menor a lo que es el derecho de propiedad, limitativas al derecho de propiedad, limitativas, perdón, del derecho de propiedad y van a recaer sobre cosa ajena. Bien, vamos a tratar de desglosarlo para que a partir de este desglose tratemos entonces de entenderlos mejor. Propiedad y copropiedad, sobre todo propiedad es pleno, ya que me permite usar, disfrutar y disponer del bien. Copropiedad, que se vuelve lo mismo, pero respecto de mi parte alícuota de copropiedad, que ahorita analizaremos. Provisionales como la posesión, que puede tener una declaración de definitividad previa a lo que sería el derecho de propiedad, que también vamos a comentar. Y tenemos también nosotros lo que es en este caso un derecho de garantía. Vamos a tener, primero, un derecho de disfrute, de goce, que son el uso, el usufructo, la habitación. ¿A qué me quiero yo referir con esto? Bien, yo me quiero referir a lo siguiente. Un valor de uso. Si nosotros nos fuéramos a la teoría económica, sabemos que los bienes tienen un valor de uso, un valor de cambio. Ahorita, en estos tiempos donde en la mayoría de la República Mexicana hace frío, qué rico y qué calientito es mi suéter viejito, ya raído, ya luido, ya lleno de bolitas. Ah, pero qué a gusto me la paso con ese suéter que tiene un gran valor de uso. Sin embargo, si yo ahorita quisiera vender ese suéter que tanto quiero, nadie me daría nada porque no tiene un valor de cambio. Está usado, está viejo, está luido. Ah, pero qué rico me cae en estos días de tanto frío. En cambio, cuando hablamos de un valor de cambio, pues hablamos ahí sí de un valor que se vuelve susceptible de un intercambio económico. Caso concreto, la hipoteca. Si un bien inmueble se ve grabado por una hipoteca, debe ser sobre una cantidad determinada, sobre la cual se establece la hipoteca. 500,000 pesos, 1,000,000, 1,500,000, la cantidad que ustedes gusten, estimados amigos. Bien. Y un derecho de adquisición o de preferencia, como puede ser el derecho del tanto,
cuando se vende una parte alícuota de copropiedad por parte de uno de los copropietarios, o bien cuando se desea vender el bien que se encuentra arrendado. Hecho este comentario, entonces sí. Perdón, hay un poquito de problema ahorita para pasar lo que es de una diapositiva a otra, internet que no siempre pues es nuestro mejor aliado. Y bien, entonces recordábamos nosotros lo que son en este caso la propiedad que ya comentamos, la copropiedad, la posesión, usufructo, uso, habitación, servidumbres, hipoteca y prenda, que vamos a ir comentando entonces en esta plática del día de hoy. Copropiedad, el derecho de copropiedad, así como lo señalábamos en la sesión anterior respecto de la propiedad, también nos presenta un escenario de mitos y realidades que vamos a tratar de aclarar. Porque si yo soy copropietario de un bien, junto con mis hermanos porque lo heredamos, junto con mi esposa porque forma parte de la sociedad conyugal, no es que yo sea dueño de este pedazo específico, no, es simplemente que tengo un porcentaje de derechos sobre todo. Y lo vamos a ir aclarando para que esto entonces nos quede perfectamente claro. Bien, hay copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen pro indiviso a varias personas. Cada una de esas personas tiene derecho completo y absoluto, pero, y es aquí lo que destacamos, sobre una parte alícuota de la cosa común. Se puede disponer de la parte con el objeto de enajenarla, de arrendarla, etcétera. La parte alícuota es una fracción ideal determinada desde el punto de vista mental aritmético en función de una idea de proporción. Por ejemplo, dos personas tienen copropiedad sobre una cosa por partes iguales. La parte alícuota representa la mitad, pero no desde el punto de vista material, pues esto haría cesar la copropiedad y daría lugar a que la cosa quedase dividida, perteneciendo exclusivamente en cada una de sus mitades a los copropietarios. ¿Qué comentario nos merece todo esto, estimados amigos? Bien, aquí debemos de entender lo siguiente. A ver, muchas veces cuando nos decimos postulantes, cuando nos decimos litigantes, nos casamos de tiempo completo con los juzgados, a veces con algunas instituciones como el Registro Público de la Propiedad. Pero hay instituciones que pasamos por alto, como pueden ser los institutos catastrales que hay en las entidades federativas. Es un primer comentario. Otro segundo comentario, y lo quiero manejar yo en base a un problema de idiosincrasia que veo en nuestro país. Quiero ser objetivo, espero no pecar aquí, a lo mejor de grosero, no pretendo serlo, pero hay un síndrome que desde mi punto de vista es muy vigente en nuestro país. Para tratar de entender sobre todo lo que aquí estamos señalando en la diapositiva, el síndrome de mamá pata. A ver, ¿a qué me refiero? A doña mamá pata que no quiere deshacerse de sus patitos y los quiere tener reunidos en torno a sus faldas de manera permanente. ¿Por qué digo esto? Bien, y a lo mejor no nada más es mamá pata, también contribuye papá pato. Bien. Ay, hijo, ya te vas a casar, ¿verdad? O ya te vas a juntar. Te voy a dar un pedazo del terreno.
para que aquí estés y para que aquí construyas cuartitos y vivas ahí. Y eso lo van repartiendo, lo va haciendo cada vez que cada uno de los hijos o hijas se quiere independizar. Y esto de independizar lo pongo muy entre comillas porque nunca se da esa independencia. Bien. Y de ese lote primigenio ya hay 6 pedazos. El de papá y mamá patos y el de los patitos, el de cada uno de los patitos. Bien. Ya lo dividieron ellos en 6 partes. Y no solo eso, ya hicieron, a lo mejor pusieron alguna bardita, algo limítrofe entre cada una de esas 6 porciones. Oiga, papá, oiga, mamá, yo quisiera que usted ya me escriturara mi pedazo. O se mueren papá y mamá patos y entonces cada uno quisiera su escritura. No la van a lograr y les voy a decir por qué no la van a lograr cada uno de ellos. Son 6 pedazos y yo pregunto a ustedes, estimados amigos, si ese terreno tiene una superficie, pensemos, 200 metros cuadrados, ni el catastro ni ninguna autoridad de desarrollo urbano va a autorizar una subdivisión de un lote de 200 metros cuadrados en 6 porciones. Jamás. A lo mucho en 2. Para que si este es el lote 5 de la manzana 10, pues ahora hablemos del lote 5A y del lote 5B, pero nunca del lote 5A, 5B, 5C, 5D, 5E y 5F. Eso no nos lo van a autorizar jamás. Entonces, hay que conocer las normas de desarrollo urbano de cada municipio, de cada alcaldía. Hay que conocer el catastro. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a suponer que papá y mamá pato ya murieron. Abren la sucesión. Lo que cada uno de los 5 patitos se va a adjudicar es una parte alícuota de copropiedad. Es decir, si son 5, cada uno se va a adjudicar un 20%, pero un 20% sobre todo no significa que sea la esquina de acá o la de acá. Es un 20% sobre todo. Entonces van a tener ahí un derecho de copropiedad. Pero insisto, no sobre una porción, sobre todo. Y es algo que se pasa por alto. Se subdivide a nivel interno, ponen ahí barditas, tratan de limitarlo. Pero catastralmente y registralmente sigue siendo un solo predio. Por eso digo que es un área de mitos y realidades. Sé que pudiera surgir otro comentario. Oye, ¿y si se estableciera un régimen de propiedad en condominio? Ese sí, pero eso pues se va a manejar bajo otras reglas que en el curso donde vamos a hablar del régimen de propiedad en condominio, ahí lo vamos a ir nosotros detallando. Entonces, tratemos de entender bien esta parte, ¿no? ¿Y por qué me refiero más a un valor aritmético mental que a una idea material? Bien, pasamos a la siguiente, de favor. Y tenemos entonces otra situación derivado de la misma copropiedad. Un principio que nos dice lo siguiente. A nadie se le puede obligar a permanecer en la indivisión, por lo que cualquier propietario podrá enajenar su parte alícuota de copropiedad. Desde luego, respetándose el derecho del tanto con los demás copropietarios, o bien solicitar la venta de la cosa común. Vuelvo a papá y a mamá patos. Y perdón, no es aquí, no lo quiero manejar en una cuestión agresiva. Es más, se los voy a confesar de una vez. Tanto pongo yo interés en ello
porque parte del problema que vivieron mis padres, cada uno hacia sus respectivas familias, fue precisamente que cada uno de ellos, mi papá y mi mamá, fueron hijos a su vez de papá y mamá patos. Por eso lo abordo, porque de alguna manera también resulté afectado con ello. Entonces, bien, sabemos que la copropiedad muchas veces es incómoda. Ay, hijitos, yo les dejo todo a ustedes porque ustedes se llevan de maravilla. Son hermanos ejemplares e hijos ejemplares. Y efectivamente puede haber hermanos ejemplares hasta que aparecen los cuñados y las cuñadas. Ahí se pierde mucha de esa ejemplaridad. Por lo tanto, a nadie se le puede obligar a permanecer en la indivisión. ¿Puedo yo ofrecer en venta a los demás copropietarios o incluso a terceros mi parte alícuota de copropiedad? Ya no quiero seguir perteneciendo a esa copropiedad. O bien proponer la venta de la cosa común y que nos beneficie a cada uno en nuestro porcentaje de copropiedad. Muchas veces resulta lo mejor, pero no siempre la gente lo entiende como esto debe de ser. Puedo incluso yo promover judicialmente la venta de la cosa común. Entonces, hay que tomarlo en cuenta porque no siempre es conveniente o funcional el permanecer en la copropiedad. Entonces, todos estos comentarios hay que entenderlos. El tema de la subdivisión. Respecto de la subdivisión de la cosa común en dos o más predios, esta deberá ajustarse, como ya lo comentábamos, a los programas de desarrollo urbano locales. Para lo cual se tomará en cuenta la zona en que se ubique el predio. Si es habitacional, si es comercial, si es industrial. Y aún en el caso de que fuera habitacional, si es unifamiliar, multifamiliar, todo ello, y también aquí, en este caso, si es de interés social, si es residencial, todo esto entonces necesitamos tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque aún en el mismo municipio, si es, por ejemplo, una zona residencial habitacional, a lo mejor hay la superficie mínima para autorizar la subdivisión, son 400 metros cuadrados, mientras que a lo mejor en zona popular son 120. Entonces hay que atender a esos programas de desarrollo urbano para saber hasta dónde sí y hasta dónde no se permite esa subdivisión. Entonces, ubicarlo, ver si se ubica en zona habitacional, comercial, industrial, tomar en cuenta la superficie del terreno y los metros que tenga en su parte frontal en la salida a la calle. A lo mejor el terreno tiene los 400 metros, pero ¿qué pasa si su parte frontal es un polígono totalmente irregular? Nada más tiene 8 metros. Aunque tenga 400 de superficie total, si la parte frontal es de 8 metros, a lo mejor no nos van a autorizar esa subdivisión. ¿En qué resulta la subdivisión? La subdivisión aprobada a través de estos programas de desarrollo urbano. Que si, por ejemplo, tenemos el lote 20, se van a formar el lote 20A, el lote 20B. Cada uno tendrá ahora su propia clave catastral, cada uno pagará de manera independiente su impuesto predial, cada uno tendrá ya sus servicios de manera individual. Como podemos ver entonces, no es un tema menor. Que muchos viven en subdivisiones de hecho, claro, el síndrome de mamá y papá patos ha corrido a lo largo y ancho del país, es una realidad.
Pero de eso a que sean subdivisiones autorizadas es muy diferente. Por eso entonces hago tanto hincapié. Por eso a lo mejor hasta peco de incisivo. Pero ya lo decíamos nosotros en la sesión anterior. La canción de aquel famoso cantante venezolano, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Es triste, pero muchas veces se dan vidas completas donde erróneamente se pensó que había un derecho real de propiedad y copropiedad, y este nunca se tuvo, o no se tuvo en la forma que se pensaba. Eso es que te voy a dejar un pedazo aquí en el terreno, hijo mío, hija mía. Creo yo que lo más conveniente es dejar volar a los patitos y que cada patito busque en otro lugar muy diferente donde establecerse. Es mi punto de vista y desde luego pues siempre se admitirán puntos de vista en contrario. La adjudicación de derechos sucesorios, hablando nosotros de lo que es esta copropiedad. Si se trata de una herencia, se adjudica también pro indiviso y por partes iguales a los herederos declarados, convirtiéndose estos en adjudicatarios y después en copropietarios. Como caso de excepción, tenemos que si hay testamento, se fijen en él, ya sea porcentajes de copropiedad específicos o bien el que se establezcan legados específicos. Sabemos nosotros que en cada una de las entidades federativas existe el mes del testamento y que ha tenido éxito, sí, no el esperado, pero sí, y va para arriba. Pero pocas veces se le explica al testador la diferencia entre establecer una herencia en su testamento o el poder establecer legados. Si una persona, bueno, en este caso no una persona, el de cuyos, el autor de la sucesión, muere intestado, sabemos que la materia de la sucesión va a ser una herencia. Puede ser que también haya herencia en el testamento. Caso típico, cuando el testador dice, heredo todos mis bienes y derechos por partes iguales a mi esposa y a mis hijos. Ah, bueno, es una herencia. Pero si ese testador en su testamento dice, soy propietario de 3 inmuebles, la casa A se la transmito a mi esposa al momento de mi muerte. Y lo mismo, la casa B a mi hijo el mayor y la casa C a mi hijo el menor. Ahí estaría estableciendo yo legados. Bien, y si ese fuera el caso, el juez en sentencia de adjudicación a cada uno le adjudicará ese legado, ese bien específico, consecuencia del legado. También podría ser la sucesión vía notarial. Pero si no hay legados establecidos, todo para todos. Si no se estableció un porcentaje de copropiedad, todo para todos de manera proindivisa y por partes iguales. A menos que en el testamento se hayan establecido porcentajes distintos, porcentajes para cada heredero. Es todo un tema. Y aquí debemos de tener cuidado, estimados amigos, porque cuando una persona desea nuestra asesoría en el tema sucesorio, es importante aclararles esto, siempre. ¿Por qué? Porque luego no se los aclaramos y cuando el juez dicta sentencia de adjudicación, ahí vienen las sorpresas. Las malas o inesperadas sorpresas. Oiga, licenciado, es que usted nos había dicho en un principio que sí iba a ser una casa para cada quien. Y ahorita resulta ser que todas las casas son para todos. Ay, sí, disculpe usted, es que se me olvidó decirle que como se trataba de una herencia y no de legados,
era de esa manera. Hay entonces sí que entender toda esa parte. Si es herencia, si no se establecieron porcentajes específicos de copropiedad, insisto en el punto, todo es para todos. Vamos a tener porcentajes idénticos de copropiedad entonces. El tema de la sociedad conyugal y la situación que se presenta en el divorcio, hoy incausado afortunadamente. La sociedad conyugal abarca los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, salvo pacto en contrario en las capitulaciones, que también hay que decirlo. La mayoría de la gente que se casa no celebra capitulaciones porque ni siquiera saben de qué se tratan. Nadie asesora. Ahora sí ya están solicitando en algunas entidades federativas para el tema del divorcio o para el tema sucesorio el presentar las capitulaciones o constancia de que no se celebraron capitulaciones. Bien, pero entonces se da esta situación, abarca esos bienes y derechos adquiridos durante la vigencia del matrimonio. A partir de esto entonces surgen los gananciales a favor de cada cónyuge, los cuales serán reconocidos a cada uno en caso de divorcio y por lo que hace también al fallecimiento de alguno de ellos. Es lo que constituye, va a constituir la masa hereditaria. Otro tema de mitos y realidades. ¿Por qué? Se casaron por sociedad conyugal, papá pato y mamá pata, y muere papá pato nada más. Normalmente morimos primero los hombres. Bueno, no sé por qué, pero fallecemos primero nosotros normalmente. Hay que ser muy claros y muy enfáticos. La materia de la sucesión es el 50% que le corresponde a papá pato como consecuencia de la sociedad conyugal, ya que mamá pata tiene sus gananciales, tiene su parte alícuota de copropiedad, su 50%. Entonces, no se está transmitiendo la totalidad de los bienes ni la totalidad de los derechos, puesto que la mitad son de la señora por concepto de gananciales. Por lo tanto, aquí el objeto de la sucesión es la parte alícuota que le corresponde al señor, claro está, salvo que se hayan celebrado capitulaciones y haya estipulaciones en contrario respecto de esto que se está comentando. Bien, entonces es importante entenderlo, tanto en el divorcio como en la sucesión. ¿Qué pasa en el divorcio? Bien, hay gananciales. Aquella idea errónea, absurda, no sé qué otro adjetivo utilizar, es que la voy a hundir, le voy a quitar todo. No, ella ya cuenta con su parte alícuota de copropiedad. Eso no es posible. Pero lamentablemente, pues se presenta confusión muchas veces en ese tema que nosotros estamos comentando. Bien, el problema de ignorancia se presenta muchas veces en el cliente. Sí, pero también creo yo que a veces contribuimos nosotros al no explicarles correctamente en qué consiste todo ello. Bien, entonces es importante nosotros sacar también aquí, perdón, hay aquí un poquito de problema con esto, pero vamos a volvernos a ubicar en lo que es la
Bien, comentábamos nosotros, entonces aquí es bien importante el ubicar nosotros a las personas, el darles la asesoría correcta, el no crearles una falsa expectativa, porque eso también el día de mañana está en cómo se llama, eso se nos va a revertir también a nosotros el día de mañana. Perdón, aquí me están marcando un problema de veras, disculpen ustedes, un problema de pantalla, perdón, salgo y vuelvo a entrar porque, bien, ya estamos aquí. Pido de verdad una disculpa y el internet no ha sido nuestro mejor aliado. Entonces, es algo que también se nos revierte a nosotros. Oiga, licenciado, ¿por qué no me explicó? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no nos dijo? Nos confundió. Nosotros teníamos una idea muy diferente. Entonces, es importante ahí siempre nuestro consejo, nuestra asesoría oportuna para evitar ese tipo de situaciones. Bien. Entonces terminamos ese derecho de copropiedad con todo esto que se viene señalando para entenderlo perfectamente. Ahora, volviendo nosotros a los papás patos y a los patitos, obvio, nunca nos van a autorizar subdividir en 5 fracciones un lote de 200 metros cuadrados en ningún lugar. Pero puede surgir otra idea muy válida, constituir un régimen de propiedad en condominio. Hablemos de ese régimen de propiedad en condominio. Al constituirse este régimen, se debe de hacer ante notario público y se van a establecer aquí las unidades de propiedad privativas del mismo, es decir, los departamentos, si es que es edificio, o las casitas que están en ese condominio. Y de igual forma, el porcentaje de copropiedad que se va a presentar respecto de las áreas comunes de conformidad con la ley de propiedad en condominio de inmuebles, ya sea para la Ciudad de México o su equivalente en las diversas entidades federativas. Puesto que en estas pláticas nos visitan personas de diversas entidades federativas, lo cual nos da un enorme gusto, el que ya tenemos las 32 entidades federativas, incluso ya también la visita en varias sesiones que hemos tenido de personas del vecino país del norte o hacia el sur, Guatemala, Nicaragua, El Salvador. Bien, entonces, ahí se van a establecer las reglas para el régimen de propiedad en condominio. Se constituye notarialmente, se requiere de un reglamento, se establecen las unidades de propiedad privativa, departamentos o casas en el caso de condominios horizontales y los porcentajes de copropiedad que se van a presentar respecto de las áreas comunes. Es un tema de mitos y realidades que vamos a abarcar en un taller completo, ya que la situación es compleja. No es fácil, no es sencillo. Muchas veces me han hecho la pregunta, oye, ¿verdad que no tiene ningún derecho ese vecino encajoso que ya se apropió de parte del jardín, puso una jaula para meter ahí su vehículo? O puso ahí su taller, ¿verdad que no se puede? Pues desde luego que no se puede. Oye, ¿y qué podemos hacer nosotros respecto del vecino moroso que no paga las cuotas de mantenimiento? Es todo un tema. No abundo más hoy en el mismo, ya que próximamente tendremos el ciclo de pláticas referentes al régimen de propiedad en condominio, que es también una copropiedad, pero con mezcla de propiedad. A ver, ¿a qué me refiero? Porque respecto de mi unidad privativa,
léase mi departamento, léase mi casa, si es que es, por ejemplo, un condominio horizontal. Sobre eso tengo un derecho de propiedad, pero tengo un derecho de copropiedad respecto de lo que son las áreas comunes. Cada vez vamos a ir encontrando más y más esta figura del régimen de propiedad en condominio, no solamente en la Ciudad de México, porque ella es una institución, sino también en diversas entidades federativas. Cuando ya no es posible crecer a lo ancho, pues ahora se tiene que crecer a lo alto. Bien, hablando de los derechos provisionales, entramos a lo que es el derecho de posesión. Es una situación jurídicamente tutelada por cuya virtud una persona va a tener en este caso, una persona respecto de la cosa, tiene una cosa o ejercita un derecho, de tal forma que actúa sobre los mismos como si fuera titular verdadero. La posesión no requiere una permanente inmediatez física. Poseer es tener una cosa en su poder, usarla, gozarla y aprovechar. Otro tema de mitos y realidades. Así como en las dos siguientes sesiones donde nos vamos a referir nosotros a las acciones reales, vamos a hablar de lo que es la acción reivindicatoria, que deriva del derecho real de propiedad. Hablaremos también de lo que es la acción de prescripción adquisitiva, donde pretendemos se nos declare propietarios del bien que hemos venido poseyendo, habiendo cumplido los requisitos de ley. Tenemos nosotros también lo que es o lo que son las acciones posesorias. ¿Cómo son el interdicto de retener la posesión y el interdicto de recuperar la posesión respecto de lo que es la posesión provisional de un bien? Son medidas protectoras al poseedor provisional de un bien inmueble. Tenemos la acción publiciana, también llamada juicio plenario de posesión, que tiene como finalidad se declare que soy poseedor definitivo de un bien. Poseedor, todavía no propietario. Poseedor definitivo cuando se confronta con alguna otra posesión. Bien. Aquí entonces se hará el comentario correspondiente en su momento oportuno, lunes y miércoles. Pero lo cierto es que la posesión es en este caso una situación tutelada, prevista por la ley. En este caso, la persona tiene una cosa o ejercita un derecho de tal forma que actúe sobre los mismos como un titular verdadero, sin que se requiera una inmediatez física. Nuevamente hago el comentario para que nos quede claro. Cuando una posesión es derivada, soy arrendatario y es derivada porque el arrendador me la confirió, o soy comodatario ya que el comodante me la confirió, es diferente. Aquí hablamos nosotros, en este caso, de un derecho que me va a permitir una situación particular respecto de la cosa. Bien, lo vamos a ver, por ejemplo, también cuando hablemos de la acción de prescripción adquisitiva. Adelanto el comentario. Planteo una demanda de usucapión. Primer hecho. Desde el 5 de julio de 1990 entré en posesión del bien inmueble ubicado en tal lugar, de manera originaria y a título de dueño, con la intención de prescribirla. Así tal cual, originaria y a título de dueño.
Ya platicaremos también de lo que son los planteamientos del interdicto de retener la posesión, del interdicto de recuperar la posesión, de la acción plenaria de posesión. Todo eso se verá. Ahora, vamos a ver unos minutos más adelante el uso, el usufructo y la habitación, que no son aptos para prescribir, que son en este caso derivados del titular del derecho de propiedad. Vamos a ir haciendo los comentarios correspondientes, ante lo cual tenemos que la posesión es un derecho real, distinto del derecho de propiedad, el cual puede ser provisional, y ahí entran los interdictos. Definitivo, entra la acción plenaria de posesión, sin que esto deba confundirse con el derecho de propiedad, así como medios de defensa de la posesión provisional. Tenemos los ya comentados interdictos posesorios, sea el de retener o el de recuperar. Y para proteger la posesión definitiva, la acción plenaria de posesión. Lo vamos a desglosar en las siguientes sesiones. Otro punto de mitos y realidades. ¿Por qué? Porque no siempre, hablemos aquí del punto más común, el juicio de prescripción adquisitiva o usucapión, no siempre se cuenta con los elementos suficientes para ello. No siempre nuestra prescripción, nuestra posesión, perdón, es apta para prescribir. Lo vamos a ver en su momento, porque también hay veces que como abogados ofrecemos cosas que no son. Hay veces, y perdón por manejarlo nuevamente de manera tan irónica, que pensamos que con 2 testigos nos basta para acreditar esto. ¿Dónde está el traslado de dominio? ¿Dónde está el pago del predial a nombre del que pretende prescribir? Hay muchas cosas que comentaremos. ¿De qué elementos se forma la posesión? Primeramente hablamos de un corpus, que comprende el conjunto de actos materiales que demuestran la existencia del poder físico que ejerce el poseedor sobre la cosa para retenerla de manera exclusiva. Bien, el bien sobre el cual se ejerce esta situación. Pero tenemos también en segundo lugar el animus. Es el que constituye el segundo elemento de la posesión y es de carácter psicológico y consiste en ejercer los actos materiales de la detentación con la intención de conducirse como propietario a título de dueño. Vamos a distinguir en el tema de prescripción adquisitiva tanto el juicio de usucapión, que se promueve en la vía ordinaria, como lo que son las diligencias de información de dominio. ¿Qué distingue a una vía de otra? Cuando el inmueble que yo pretendo prescribir está inscrito, está matriculado en el registro público de la propiedad, hablamos ahí sí de un juicio ordinario civil por el que promuevo la acción de prescripción adquisitiva. Pero si no está inscrito, no está matriculado y tampoco es un bien de naturaleza agraria o de dominio público, promuevo diligencias de información ad perpetuam o de dominio en la vía de jurisdicción voluntaria para que se declare consumado el derecho de propiedad a mi favor. ¿Por qué? Porque vengo poseyendo, y estos son elementos comunes a ambas acciones, de manera originaria. ¿Por qué originaria? Porque nadie me la dio.
yo me la di, o a partir de un contrato de compraventa privado por el que entré a poseer de manera originaria, a título de dueño, y hoy buscando prescribir a mi favor. Entonces, corpus y ánimos son elementos muy importantes que hay que distinguir en una demanda de usucapión o de prescripción adquisitiva. Bien, el tema del usufructo, que es en este caso un derecho derivado, proviene de dos vocablos latinos: usu, fructus, usar, disfrutar. Es un derecho real temporal, una desmembración de la propiedad por naturaleza vitalicio, es decir, va a durar mientras viva el usufructuario, a menos de que se haya pactado o establecido otra cosa. Para usar el bien, para disfrutarlo, para aprovecharlo con todos los frutos que éste genere, pero sobre bienes que son propiedad de otra persona, pero sin alterar la sustancia de dichos bienes, salvo que se autorice otra cosa. Bien. Esposo y esposa, divorciantes ya, establecen en el convenio, en el consenso que se da en el divorcio incausado, el donar el bien inmueble que fue propiedad o haber de la sociedad conyugal a favor de los hijos, pero determinando un usufructo vitalicio a favor de la señora, que además es algo pues de justicia, creo yo, ¿no? Entonces, el derecho real de propiedad es de los hijos, pero es un derecho que va a ser limitado mientras subsista este usufructo, que normalmente pues va a ser vitalicio. Cuando ya fallezca la señora, pues entonces ya tendrán los copropietarios, que son los hijos, la libre disposición del bien. Entonces es una limitante, una desmembración del derecho de propiedad, como lo estamos señalando aquí, que permite usar, aprovechar todos los frutos. Si la usufructuaria quisiera rentar, lo podría hacer en este caso. Entonces, entendiendo nosotros así el usufructo como ejemplo, o pudiera determinarse un usufructo derivado de otra situación, sea temporal, sea vitalicio, normalmente vitalicio, es decir, de por vida en favor del usufructuario. El caso de la nuda propiedad, es decir, pensemos en los hijos de esos divorciantes. La nuda propiedad es aquel derecho de una persona sobre una cosa en la que su relación con ella es de ser sola y únicamente propietario. Como propietario tiene el dominio sobre la cosa, pero no ostenta la posesión por haber sido cedida esta a través de un derecho real denominado usufructo. Ahí tenemos nosotros al príncipe Carlos de Inglaterra, que para cómo van las cosas, digo, no sé qué vaya a suceder, pues igual y se va primero él que su mamá, la reina, que está esperando para ser rey, que doña Isabel fallezca, sin que esto signifique nada más allá del comentario, es simplemente para tratar de entenderlo. Entonces aquí soy propietario, pero tengo la nuda propiedad porque no dispongo del bien, ya que la posesión ha sido cedida a través de ese usufructo. No es una posesión apta para prescribir, que quede claro, pero tengo la nuda propiedad, no puedo disponer del bien hasta que concluye el usufructo por fallecimiento, por renuncia del usufructuario a ese derecho o por declaración judicial. Bien, tenemos nosotros en este caso lo que es el uso, el derecho de uso.
Es un derecho real, temporal, por naturaleza vitalicia para usar de los bienes ajenos sin, en este caso, afectar su forma y substancia y de carácter intransmisible. El derecho de uso no es más que un usufructo restringido. ¿Por qué restringido? Porque es el derecho a percibir de los frutos de una cosa ajena solo en cuanto baste a satisfacer las necesidades del usuario y su familia, aunque ésta aumente. Y el derecho de habitación, a su vez, es una forma particular del uso. Sin embargo, los caracteriza la facultad del disfrute de cosa ajena. Uso, usufructo, habitación nos otorgan un disfrute de cosa ajena, seguirá siendo cosa ajena y se vuelve temporal. A ver. Derecho de uso. Tengo una finca en el campo. Tengo un empleado, un administrador, un caporal, como se le quiera llamar, que es de toda mi confianza, es como de la familia. Le otorgo el uso para que se beneficie de los frutos que produzca ese bien, solo en lo necesario para satisfacer sus necesidades y la de su familia. Es restringido a ello. Bien, vamos a suponer que produce 100 toneladas de lo que sea ese bien. Y él, para salir adelante junto con su familia, requiere de 10. Entonces, él tiene ese beneficio de las 10 toneladas y yo, que soy el dueño, de las 90 toneladas restantes. El derecho de habitación, el derecho a aprovechar para ese fin parte del bien, parte o todo el bien. No es un comodato, no es un arrendamiento, te concedo el derecho de habitación sobre todo o sobre parte del bien sobre el cual se constituye. Bien, tenemos nosotros aquí también este otro derecho. Bien, ¿qué se vuelve el derecho de uso sobre una finca urbana para habitar gratuitamente algunas piezas de una casa? Este derecho de habitación. Tanto el uso como la habitación son derechos reales, sí. Y también desmembraciones del derecho de propiedad, al igual que el usufructo, pero de menor extensión y complejidad que este. ¿Por qué? Porque en el usufructo, y a partir del ejemplo que pusimos, la mamá va a tener toda esa casa de por vida en usufructo y los hijos la nuda propiedad. En el derecho de uso, el administrador de la finca, el caporal, como sea, va a poder beneficiarse de los frutos que produce ese lugar solo en cuanto a en lo que baste a cubrir sus necesidades, nada más. El resto es para el dueño. Y en la habitación, para habitar gratuitamente algunas piezas de un inmueble, pero no todas. Bien. El caso de las servidumbres, bien, que va a dar lugar a la acción confesoria que comentaremos en nuestra siguiente plática. Las servidumbres constituyen una carga o gravamen que consiste a veces en conferir a un tercero el derecho de realizar actos de uso en la finca, otros en privar parcialmente al propietario del ejercicio de ese derecho. Al predio que presta la servidumbre se le llama sirviente y al que se beneficia de esa servidumbre, predio dominante. La servidumbre es también un derecho real de goce, al igual que el usufructo, el uso, la habitación. Sabemos que esta servidumbre va a tener varias modalidades. Bien, aquí lo cierto es que hay
un predio sirviente, que es el que resulta afectado, independientemente del tipo de servidumbre que se establezca, de paso, de desagüe, en fin. Y un predio dominante que es el que se va a beneficiar con la determinación de esa servidumbre. Es un derecho real, efectivamente, de goce, tal y como lo hemos venido señalando respecto de los anteriores. La hipoteca. Bien. Hemos tenido en los 2 años anteriores, este ya es nuestro tercer año de labores para Buró Jurídico Investigador, lo cual nos da un enorme gusto porque esto ha sido gracias a la asistencia y participación de ustedes. Y si quieren formar parte de este grupo y hoy es la primera vez que nos visitan, les pediríamos que de favor suban al chat de esta plática su correo para que les hagamos llegar la información correspondiente de otras sesiones, de otros talleres. Y de igual forma, ahí en el chat viene la manera en que se puede adquirir el material de la sesión de hoy y el video. Ahí viene también lo conducente. Bien. El caso de la hipoteca, que ya fue materia de 2 talleres en los 2 años anteriores y que lo volverá a hacer este año también. Esperen nuestras noticias para informarles cuándo será ese taller, que es de 5 sesiones, de lo que es la hipoteca y el juicio hipotecario. Hacemos ahorita el comentario general. Es un contrato mediante el cual un deudor deja como garantía un bien, generalmente inmueble, ya que si fuera mueble, hablaríamos de una prenda. ¿A quién le hace, por ejemplo, un préstamo el acreedor? De esta forma, si el deudor, perdón, no paga su deuda, el acreedor tendrá derecho a solicitar la venta del bien para así poder cobrar lo que se le debe. A ver, vamos a aclarar. Vamos a suponer que hay un contrato principal del cual surge la hipoteca. Pensemos en el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria. Se me otorga una cantidad de dinero a partir del mutuo, a mí como mutuatario. Bien, 1,000,000 de pesos, que yo me obligo a regresar en 10 años con el pago de intereses. Bien. Por lo tanto, como garantía de esa obligación principal, se establece una hipoteca sobre un bien. Puede ser que ese mutuo con interés sea para la adquisición de un inmueble que es el mismo que va a quedar hipotecado, o puede ser que el dinero de ese mutuo yo lo use para otros fines, pero de todos modos queda grabado un inmueble de mi propiedad. Bien, aquí distingamos el contrato u obligación principal, como puede ser el mutuo con interés, y el contrato accesorio, que es el de hipoteca. Si no se cumple con el principal, entonces el acreedor demandará para que se haga efectiva la garantía, que es en este caso el inmueble, y el mismo salga a remate para que como producto de ese remate se le pague al acreedor hipotecario. Por eso decíamos al principio de la plática de hoy, la hipoteca siempre se establece sobre una suma determinada de dinero. 1,000,000, 3,000,000, lo que hayan determinado las partes. Aquí siempre se hará ese señalamiento. Bien. El fundamento legal. El artículo 2893 del Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos en los códigos civiles de las entidades federativas nos dicen lo siguiente: la hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor, no se entregan, y que da derecho a este en caso de incumplimiento de la obligación garantizada,
que sería en este ejemplo que puse el contrato de mutuo con interés, a ser pagado con el valor de los bienes, con el grado de preferencia establecido por la ley. Toda esa prelación, toda esa graduación la comentaremos en el curso correspondiente. Entonces, queda grabado el inmueble. No le estoy entregando el inmueble al acreedor, lo estoy grabando de tal manera que si no cumplo con la obligación principal, ese acreedor puede solicitar que se haga efectiva la garantía y se saque a remate el bien. Llámese juicio especial hipotecario, llámese juicio ordinario civil o llámese a través de la vía que establezca cada código de procedimientos civiles de las entidades federativas. Pero como tal, la hipoteca es una garantía real. Este contrato de hipoteca es accesorio del principal, como ya lo comentamos. Esto es, se establece como garantía del cumplimiento de un contrato principal. Por eso podemos encontrar los ejemplos, el ya comentado. El contrato de mutuo, ya sea con o sin interés y garantía hipotecaria. Ya lo comentamos. Segundo, el contrato de apertura de crédito simple con o sin interés y garantía hipotecaria, que ya como comentaba, muchas veces puede destinarse para la compra del mismo bien que ha quedado hipotecado. Puede destinarse para esos efectos, para el mismo bien que se está adquiriendo. O bien puede ser para cualquier otro bien sobre el que se constituya una garantía real sobre un bien inmueble para el cumplimiento de la obligación de pago. Es decir, aquí la fuente de obligaciones puede ser un contrato de mutuo, un contrato de apertura de crédito simple. No es lo mismo el mutuo que el contrato de apertura de crédito simple o cualquier otra obligación que dé lugar a que se constituya esta garantía real, que es en este caso la hipoteca. Bien. El caso de la prenda es un derecho real de garantía que recae sobre bienes muebles y que lleva aparejado el traslado o desplazamiento de la posesión de la cosa pignorada al acreedor de la obligación principal. Y ahí pues nos viene a la mente obviamente el Montepío, todos estos Montepíos que establecen garantías prendarias, ¿no? Respecto de estos préstamos que se dan a las personas. Entonces recae precisamente sobre este tipo de bienes muebles donde aquí sí se hace entrega del mismo en este caso, al acreedor de esta cosa pignorada o entregada aquí sí en garantía. Pues bien, estimados amigos, como siempre, les damos las gracias por su asistencia en este viernes. Aun cuando los viernes, pues en muchos casos son días de distracción de los amigos, de muchas cosas, pues de verdad es un gusto para nosotros el que estén aquí presentes. Anunciamos entonces que ya las siguientes dos sesiones, lunes y miércoles a las 9 de la noche, serán para abordar las acciones personales. Acción reivindicatoria, acción plenaria de posesión, interdictos posesorios, acción de prescripción adquisitiva, acción confesoria, acción negatoria, en este caso, y la acción hipotecaria que ahorita comentábamos. Muchas gracias por su atención y si hubiera alguna duda, algún comentario, estoy a sus órdenes. Solamente quiten su micrófono y adelante. Muchas gracias. Buenas noches, maestro. Muy buenas noches, licenciado.
en cuestión de lo que hablaba más que nada del tema del día de hoy, suele haber, digamos, fincas, terrenos o viviendas digamos que comparten, pues obviamente personas o ciudadanos, a lo que voy. En las orillas de la ciudad se suele dar que hay una parte federal, una parte del estado en cuanto a regularizar los predios, porque obviamente una escritura debe estar regularizada de todos aquellos, digamos, requerimientos que la autoridad o el municipio o el estado, por ejemplo, los prediales. Un ejemplo. Sí. Y a lo que voy dicen, es que no puedo regularizar cuestiones de mi legado o de mi ¿cómo explicarlo para no confundir? De mi patrimonio, porque resulta que no han regularizado la introducción de la tubería que porque es propiedad federal y de que el gobierno decide. No sé si me di a explicar. Sí, licenciado, sí queda perfectamente claro. Aquí entran muchas cosas en estos temas, ¿no? Sea que yo compre, sea que yo prescriba, sea que reciba por herencia o por legado, sea a consecuencia de un divorcio. Obviamente esto para poderse materializar, para que pueda tener yo una escritura como soporte de mi propiedad y que esa escritura esté como tal inscrita en el registro público de la propiedad y surta el efecto erga omnes, obviamente requiere de todo ello. Bien, para que el registrador, en este caso, inscriba esa escritura, haga la anotación correspondiente, obviamente parte ya sea de la autorización del notario, de la indicación que le dé el notario, la instrucción es el nombre correcto, o bien que sea consecuencia de una sentencia judicial. Bien, el notario para poder en este caso solicitar esa anotación es porque ya está regularizado todo ello. El notario no podría autorizar en definitiva una escritura si no están regularizados todos esos aspectos. En el caso de un juez, el juez ya también se pronunció de manera definitiva, pero también, y ya tendremos también otro taller que ahorita anuncio, perdón, hemos ido desglose y desglose, referente a derecho registral. El director del registro público de la propiedad puede denegar la instrucción de un notario que solicita inscribir una escritura o bien la sentencia de un juez y decir no, porque contraviene nuestra normatividad. ¿Por qué? Porque aquí hay una restricción de dominio. Entonces, ahí sí será muy importante el que se aborde todo eso. No es tan anárquico. Si insistimos en toda esta normatividad es precisamente porque hay que agotarla. Ok, me transmitieron indebidamente vía sucesoria un inmueble, pero donde parte del mismo es de carácter federal o para constituir una servidumbre necesitamos la afectación de un predio federal. Entonces es irnos a detalle a toda esa normatividad. Por eso no es fácil muchas veces regularizar. O resulta que nunca fue un predio de propiedad privada. Está contemplado como parcela de un ejido y entonces lo que se transmitieron en realidad fueron derechos ejidales, pero nunca un derecho de propiedad. Sería ver toda esa parte, licenciado. Ok, le agradezco mucho. Excelente noche. Igualmente, licenciado, muchas gracias. Sí, el licenciado Escobedo. Sí, sí, Licenciado, buenas noches, licenciado, buenas maestro. noches. Sí, un honor escucharlo, la verdad. He aprendido mucho con sus conferencias. Gracias, licenciado. Tengo una pregunta. Sí. Si mediante un juicio de prescripción, el bien que se prescribe es menos de las medidas que marca la ley de catastro de aquí de mi ciudad, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder? Aquí nosotros, las acciones, un derecho real, primeramente el derecho real tiene que ser sobre un bien que esté perfectamente determinado, para que Sí. entonces a través de la acción real
pueda, por ejemplo, yo solicitar el que se declare que ese bien ha prescrito a mi favor, ¿no? Sí. Entonces, si no hay esa identidad, entonces volvemos al mismo problema. ¿Qué pasa si el juez, por ejemplo, declara consumada la usucapión en su sentencia? Bien, el juez dice, se declara pues respecto de este inmueble que se conforma de una superficie de 200 metros cuadrados. Sí. Pero no va a coincidir en este caso con el plano catastral o con el asiento registral, por mucho que haya una sentencia, ahí entonces puede haber ese problema, el que no se pueda materializar esa sentencia. Por Ajá. eso debe estar perfectamente identificado para poder entonces realmente declararse consumado ese derecho. Significa entonces que la orden de un juez a desarrollo urbano no tendrá validez o No es que no tenga validez, en este caso, pensemos nosotros en el catastro, en el registro público de la propiedad. Por mucho que sea la sentencia de un juez, si éste está contraviniendo una norma de desarrollo urbano, una norma de la ley catastral o de la ley registral, se puede denegar la inscripción, por mucho que provenga ok. de la orden de un juez. Muy bien. No, ya con eso. Ok, muy amable, muchas gracias. A usted, licenciada, muy amable, licenciado Edgar. Hola, Lick, muy buena noche. Un verdadero placer estar en sus clases. Gracias. Mi tema tal vez se sale un poquito, pero va de la mano. Es referente a lo que es la regularización de tierras en ejidos. Sí. Vamos, hay mucha gente que compra, adquiere sus terrenos, ¿no? Y de alguna manera quiere regularizarse, quiere sacar sus escrituraciones, quiere tener su predial, quiere pagarlo. No sé si hoy en día ya existe como tal el procedimiento para poder regularizar lo que son los predios o Sí. el procedimiento como tal hacerlo. Claro. Aquí debemos entender que la propiedad de ejidos y comunidades es de carácter social, no es propiedad privada. Si yo soy ejidatario comunero, tengo un derecho de uso sobre mi parcela. En todo caso, yo puedo transmitir mis derechos ejidales sobre la parcela, pero no así un derecho de propiedad. La ley agraria, sin embargo, contempla una acción que se denomina acción de dominio pleno, por la cual el ejido puede adoptar esa acción de dominio pleno para que los ejidatarios puedan incorporar su parcela a propiedad privada e incorporada a propiedad privada disponer de ella. Incluso se cancela el registro en el asiento registral en el Registro Agrario Nacional y se inscribe en el Registro Público de la Propiedad, pero es una decisión de la Asamblea de Ejidatarios a partir de la ley agraria. Pero si el ejido no ha adoptado el dominio pleno, cada ejidatario lo que tiene es un derecho de uso. Entonces yo lo que estoy adquiriendo son derechos ejidales, pero no un derecho de propiedad. Si no hay dominio pleno, no puedo incorporar a propiedad privada. Muchas gracias, Lick. Entonces esto es más que una cuestión que tendría que ser primero con el dueño de la parcela, que pudiera entregarle esos derechos ya sea al ayuntamiento que esté al cargo en ese municipio, ¿no? No, porque ni siquiera es el dueño. Yo ejidatario soy titular de derechos, pero incluso, por ejemplo, cuando hablamos de tierras de labor, la ley agraria contempla que la asamblea de ejidatarios me puede quitar la parcela como ejidatario. No soy dueño, tengo el derecho de uso. Puedo enajenar, puedo transmitir esos derechos de uso, pero no es un derecho de propiedad y no interviene aquí la autoridad municipal, interviene la autoridad ejidal, interviene tanto la Asamblea de Ejidatarios como también el Registro Agrario Nacional. Entonces es un procedimiento muy especial. Ya también, bueno, el año pasado tuvimos también las sesiones referentes a lo que es el juicio agrario, los vamos a volver a tener, y entramos a la naturaleza de los bienes ejidales y comunales. ¿Por qué? Porque mucha gente se ve sorprendida, pensaron que compraron propiedad privada. En realidad adquirieron
supuestamente muchas veces derechos ejidales. ¿Por qué? Se firman contratos privados de compraventa. Estoy confundido como adquirente. Pensé que era propiedad privada y no, son derechos ejidales. Voy con el comisariado ejidal y me dice, no, a ti no te reconocemos. Esta parcela el ejido la tiene asignada a esta tercera persona. Tú eres un extraño. Entonces a veces es hasta peor. Es todo un tema, el tema ejidal, pero implicaría todo esto que comentamos. Exactamente en el caso del tema ejidal. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Rodolfo. Aquí resido aquí en el municipio de Yautepec, Morelos. Hay varias propiedades de tipo ejidal que los poseedores de manera irregular en los asentamientos humanos, ¿verdad? Nada más tienen su constancia de posesión ante el comisariado, ni siquiera hay una notificación del derecho del tanto, ni siquiera hay un acta de ratificación de la asamblea, ni siquiera hay un acta de ratificación de avecindado, ¿ah? Entonces, tienen nada más una constancia de posesión del comisariado, por eso los cobran, y luego todavía ponen a arrendar sus inmuebles. En ese caso, cuando arriendan un inmueble y ni siquiera están regular, poseen de manera irregular, se podría, primero, se tendría que regularizar el bien para después y pasarlo a dominio pleno para después pelear el arrendamiento. Esa sería la pregunta. Sí, no necesariamente el arrendamiento no requiere que yo sea propietario para dar en arrendamiento. Soy titular de un derecho y en este caso eso pues ya me permite arrendar. Y esto que usted comenta ahí en el municipio de Yautepec de Zaragoza, que es un nombre completo ahí en el estado de Morelos, junto a Tlayacapan, Cocoyoc, Huastepec, toda esta zona, es muy común en Morelos y es muy común en toda la República. Es una simple constancia. No me corren a mí como ejidatario, pero tampoco tengo una certeza porque muchas veces esas constancias tampoco están inscritas en el Registro Agrario Nacional, que ese también es otro tema. Ya cuando venga el taller correspondiente hablaremos del Registro Agrario Nacional, de Procuraduría Agraria y de los tribunales agrarios, porque es todo un tema. Entonces, sí puedo dar en arrendamiento, pero independientemente de que mi situación respecto de la parcela está en el aire. ¿Por qué está en el aire? Porque la asamblea de ejidatarios me la puede quitar y entregarle su constancia a otra persona, sea o no avecindado. Entonces, sí se vuelve todo un tema, licenciado. Gracias, licenciado. Pero entonces sí se puede arrendar el bien de una manera y también podría pelear en la misma vía ordinaria o tendría que irse a la vía agraria. Tendría que ser en la vía agraria ante el Tribunal Unitario Agrario. ¿Por qué? Porque aquí el principio de procedencia para el juicio agrario es que intervenga como parte al menos un sujeto del derecho agrario. Los sujetos individuales son ejidatario, comunero, avecindado. Los sujetos colectivos son ejido comunidad. Siempre que intervenga un sujeto de derecho agrario, la controversia será ante el Tribunal Unitario Agrario como órgano de primera instancia y ya el superior jerárquico, que es el Tribunal Superior Agrario, para ciertos casos específicos. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias a usted. Buenas noches, licenciado Norberto. Gusto saludarlo. Sí, buenas noches, maestro. Pues de entrada, agradecerle enormemente por estarnos transmitiendo estos conocimientos tan valiosos en materia de derecho. Me llamó mucho la atención el planteamiento que hace el compañero, ¿no? Hace un momento, en relación con el tema de agrario, ¿no? Yo le recomiendo al compañero que lea de manera atenta el artículo 26 y sus fracciones de la ley agraria. En él está contemplada las facultades que tiene la asamblea, ¿no? Y en los artículos 80 al 85 de la ley agraria
se habla de la enajenación de derechos agrarios, es decir, las formalidades que establece ese normativo para efecto de enajenar por primera vez, segunda vez, y el dominio pleno también, sobre los derechos agrarios. Me parece que es un tema muy importante y lo mencionó usted con mucho acierto. Las controversias que se den en el plano de materia agraria, obviamente le corresponde al Tribunal Unitario Agrario, ¿sí? O al Tribunal Superior Agrario cuando exista, pues, una inconformidad de la sentencia. Me parece que es un tema también muy importante, maestro, y qué bueno que usted lo tenga programado en lo sucesivo para impartirlo. Le agradezco mucho, es cuanto, y un saludo para todos, que pasen una bonita noche. Gracias. Al contrario, licenciado Norberto, muchas gracias a usted, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos de verdad por el favor de su atención. De veras, agradecemos esta rica asistencia, esta muy nutrida asistencia, además de participativa. Y pues los esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche y todo esto que se va comentando, pues desde luego lo tomamos en cuenta para próximos talleres. Está ya programado desde luego el taller en materia agraria, precisamente en relación a toda esta temática. Se pregunta aquí en el chat la declaración de propiedad en usucapión, es decir, la finalidad del juicio de prescripción adquisitiva o usucapión es que el juez declare que me he convertido en propietario de pleno derecho y como consecuencia de ello, pues ya entonces se manda inscribir esa sentencia en el registro público de la propiedad para responder a dicha pregunta. Que tengan una excelente noche. Muchos saludos de verdad a toda la República Mexicana, todas las entidades federativas que a través de ustedes nos visitan. En este caso, pues hablamos de Sinaloa, de Nuevo León, de Morelos, de Guanajuato, de Zacatecas, de Puebla, Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México, Tamaulipas. No quisiera de verdad omitir ninguna. Jalisco, que con una asistencia siempre muy nutrida está presente, Durango, en fin. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche y nos vemos seguramente el próximo lunes. Licenciado José Luis, buenas noches. Quisiera hacerle una pregunta. Sí, dígame. Mire, yo compré un lote en un fraccionamiento acá en Puebla en el año del 2007. A partir de entonces, fui a la presidencia por una constancia de posesión por parte de la comunidad. Ahora mi pregunta es, ¿ese contrato de compraventa se puede escriturar por usucapión ya que tengo la posesión a partir del 2007? ¿O tengo que demandar a la albacea? Porque aquí tienen pleito los hermanos. Eran 6 y ahora quedan 4. Entonces aquí la cuestión es de la albacea. ¿Tendríamos que demandar a la albacea? Lo que pasa es que aquí va a depender, bueno, nosotros siempre en el juicio de usucapión, cuando el bien está inscrito, y me adelanto un poquito a la plática de la próxima semana, siempre se tiene que demandar a quien aparezca como titular en el registro público de la propiedad. Por eso debemos exhibir siempre un certificado de inscripción expedido por el registro público de la propiedad. Si ese titular del derecho de propiedad es fallecido, tengo que demandar efectivamente al albacea. Ajá, ok. O sea, se puede alegar con la constancia de compraventa que tenemos y la constancia de posesión. Son elementos que enriquecen en este caso su posesión, que enriquecen esa posesión originaria a título de dueño. Son elementos que contribuyen a que haya esa certeza y pueda ser declarada en sentencia. Sí, ya. Ok, muy amable, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias de verdad a todos ustedes. Que pasen una excelente noche y nos vemos primeramente el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas.